Special Report. Reporte especial de CNN. La violencia en el Capitolio el 6 de enero del 2021 fue la parte más visible del intento de Donald Trump de mantenerse en el poder. Esta noche hablamos a los que fueron testigos de cómo se desarrolló esto y cómo trataron de detenerlo. Las mentiras. Esta elección fue robada de ustedes, de mí y del país. Si preguntan cuántos congresistas piensan que Trump fue reelegido, quizás un par de ellos, 60% de la base, creo. Las teorías de conspiración. Podía haberse Mickey Mouse, míralo. Esto es una locura. Y luego la gente ahí, viéndole con una... Las querellas. Intentaron que los votos no se contaran. Las presiones potencialmente ilegales. Solo quiero encontrar 11.780 votos. Él lo que pedía, algo que no tenía base en los hechos ni en la Constitución. Los planes extraordinarios. Eso fue una cosa sorprendente, que tenían desplegado completamente un plan que era que violaba nuestra Constitución claramente. Y demasiados republicanos. ¿Cree que fue una elección libre y justa? Y los medios pro-Trump que siguieron esto. No se verifican esos votos. Nunca nos rendiremos, nunca concederemos la derrota. Y todo tal vez habría funcionado si hubiera sido por unas cuantas personas en lugares clave. Notablemente, entre ellos, valientes republicanos. En los momentos de la verdad hay que tener la gente adecuada para superar esos momentos difíciles. Teníamos suficiente gente el 6 de enero. De acuerdo con la Constitución y las leyes de Estados Unidos. ¿Usted cree que Donald Trump intentó un golpe? No sé qué más se puede llamar aparte de eso. Yo tenía preocupación sobre esta democracia. Tengo mucho temor por nuestro país. Esta noche, un informe especial de CNN, socavando la democracia, un golpe estadounidense. Nunca, nunca se recupera este país con debilidad. Hay que mostrar fuerza. El 6 de enero fue lo que no debía superarse. Fue un intento anticonstitucional de acabar con unas elecciones legítimas y que el presidente volviera a asumir el poder de forma ilegítima. Y eso es un territorio de tercer mundo, de nación caída. Mi país se fue de Cuba para evitar ese tipo de situaciones. No permitiré que esto suceda aquí. Ese es el legislador republicano Anthony González de Ohio. Hoy me levanto apoyando al pueblo cubano. Nieto de un inmigrante. Es una historia icónica de éxito. Fue jugador de fútbol americano en Ohio State, 5 más en la NFL, y cuando se lesionó obtuvo un grado de negocios de Stanford. Todo antes de llegar a los 34 años, cuando González sintió el llamado para postularse al Congreso. Yo me lancé en esto porque mi familia vino de Cuba. Mi padre vino de Cuba. Venimos de un país que ha caído. Es una nación fallida, un Estado fallido. Y vimos lo que pasa cuando el Estado de Derecho no existe, cuando un hombre fuerte se hace con el poder y la democracia cesa de existir. Y ahora el republicano conservador tiene una advertencia para todos nosotros sobre lo que Trump y sus subalternos intentaron hacer cuando trataron de robar la elección. Este país ha pasado por muchas cosas, lo hemos superado con perseverancia. Por mucho que odio toda la política de la administración Biden, pero este país no puede superar el atacar a la Constitución de esa forma. Eso no se puede superar. Va a haber fraude por todas partes. El plan de Trump para socavar la democracia se inició meses antes de las elecciones. ¿Qué va a hacer con esos escaños? ¿Qué va a pasar? Con esas mentiras que llevaba contando durante años. En el 2012 puso un tuit que decía: más informes de máquinas de votación que están cambiando votos de Romney a Obama. Pongan mucha atención a las máquinas. No deje que su voto sea robado. Eso no era cierto. En el 2016 dice: Ted Cruz no ganó Iowa. Él lo robó.
Eso no era cierto. Y luego, después de haber ganado el colegio electoral y la presidencia en el 2016, gané el voto popular. Si uno no deduce los millones de personas que votaron ilegalmente, tampoco es cierto. El presidente Trump empezó con una comisión para estudiar esto en el 2017. No hubo nada. Se desmanteló antes incluso de redactar un informe. En el 2020, las boletas que fueron enviadas por correo, que va a ser algo usual por la pandemia, se convirtió en una nueva forma para reforzar esto. El voto por correo es fraude, es abuso. Cuando se hace por correo el voto, se pide que haya fraude. Elisa Farrow era la directora de comunicaciones para el presidente Trump desde abril hasta diciembre. Tuvimos que tener una reunión en la oficina oval diciendo que muchos de nuestros votantes iban a votar por correo, sobre todo las personas mayores, y que entonces eso iba a evitar que otras personas votaran como deberían votar. Todo esto generó la atención de la representante Liz Cheney, conservadora e hija del ex vicepresidente Cheney. En ese momento era la republicana número 3 en el liderazgo, la presidenta de la conferencia republicana. Me preocupó porque queríamos que las personas pudiesen votar como republicanos. No me preocupaba desde el punto de vista constitucional, para nada. Las preocupaciones realmente vinieron después. Puede haber millones de votos que fallan. Las preocupaciones constitucionales de Cheney vinieron antes. Entonces el presidente preguntó si se comprometería una transferencia pacífica del poder. ¿Qué va a pasar con esta elección? ¿Usted se va a comprometer para que haya una entrega y transferencia pacífica de poder después de la elección? Bueno, veremos lo que pasa. Yo me he quejado insistentemente sobre las votaciones y los votos y es un auténtico desastre. Usted envió una respuesta por tuit, puso: la transferencia pacífica del poder está consagrado en nuestra Constitución y es fundamental para la sobrevivencia de la República. Los líderes se comprometen en juramento a la Constitución. Hay que mantener ese juramento. Me sugiere que usted estaba preocupada. Sí, lo estaba. Es un tema fundamental. Todos los presidentes tienen que salvaguardar esa transferencia de poder en pacífico. Vamos a ver qué pasa. Así que para que el presidente Trump no estuviese dispuesto a hacer ese compromiso, me sorprendió. Eso fue en septiembre del 2020, cuando Donald Trump también habló de Al Smith. Bueno, aquí se decía que había que ponerse a bordo o acabar con esto. Schmidt es uno de los 3 comisionados de Filadelfia. Su trabajo es vigilar las elecciones. Hubo un gran problema en Filadelfia. Fueron a observar. Le llamaban observadores. Los echaron. No los dejaron observar. ¿Por qué? Porque malas cosas pasaron en Filadelfia. Cosas feas. Entonces usted ve ese debate y el presidente dice de Filadelfia. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que dije en voz alta: sé lo que están haciendo. Teníamos el presidente en funciones que estaba intentando desacreditar la ciudad y los resultados antes de que los votos quedaran claros. Fíjense en esos votos, no me gusta. Miles de votaciones en todo el país que se tiran a la basura con mi nombre en el voto. ¿Se han fijado? Hubo un problema con esos votos. No solo estaba el presidente propagando desconfianza en el proceso. ¿Se han fijado? 50.000 votos han encontrado en un río. Lo estaba haciendo en estados como Pensilvania y Michigan, donde los márgenes se esperaba iban a ser reñidos y la espera de los resultados iba a ser inusualmente larga. En la mayoría del país hay una tradición entre lo que es el voto tempranero y el día del voto. Los demócratas ganan generalmente en votos anticipados y los republicanos el día del voto. Chris Starwold trabajaba con Fox en ese momento. La pregunta es saber si los republicanos iban a salir bien el día de las elecciones. En 2020 se esperaba que esa división iba a ser más fuerte porque Trump le estaba diciendo a los republicanos que no confiaran en las papeletas por correo, porque los expertos decían que esto sería una manera de engañar a esos votantes que votaban. Puede haber lo que se llama
unas alucinaciones rojas. Es decir, hay algo que se llama también la oleada azul, que son los votos por correo, que son demócratas en su mayoría. Aquí lo que pasa es que nunca hemos tenido unos votos anticipados como estos. Todos sabíamos que algunos estados iban a mostrarlo y iba a haber estados reñidos. A Trump le puede ir bien en la noche de elecciones, pero puede cambiar todo después para los demócratas. ¿No se daba cuenta de eso? Sí, se le había dicho muchas veces y no le importaba. Él decidió antes del verano, francamente, cuando era muy claro que la pandemia iba a cambiar todo el curso de cómo iba a funcionar la votación a distancia. Él empezó a trabajar sobre eso de que esto no se podía confiar, en eso no se podía confiar. Esto no está bien, no está bien. Todos los que siguieron las elecciones sabían sobre esto, pero luego, antes del día de elección, una explicación alternativa. Este proyecto, este sistema. Una falsa teoría de conspiración surgió en los medios de derecha. Va a tener buen aspecto para el presidente Trump, va a cambiar. Habría muchas teorías de conspiración en los días siguientes. Los votantes ya están en los últimos momentos de decidirse. Nos fijamos en los votos. CNN predice que el presidente Trump ganará en la Florida. El expresidente estaba en su casa y tenía personas que venían y salían, personal, asistentes, amigos, todo ese tipo de su círculo en la Salón del Este, y había hamburguesas, etcétera, y celebraban lo que ellos pensaban que el estado de Florida, una vez que ganó ese estado, iba a ser entonces la repetición del 2016. Una gran victoria para el presidente Trump en la Florida. Él se sentía bastante bien hasta que Fox News dijo que Arizona había ganado Biden. Aquí en Fox damos Arizona para Joe Biden. Esto es un gran cambio para la campaña de Biden. Él pensaba lo que sus consejeros le decían, que si ganaba Florida se veía bien, como el 2016, esos estados que deberían votar por Biden están votando por usted, y ahora tenemos la llamada de Arizona y todo se desmoronó. Bueno, es una victoria significativa para Joe Biden, como dije, es el primer cambio de la noche en la campaña presidencial. Fox hizo esa decisión horas antes de la agencia AP y días antes de las otras cadenas. La gente me envía lo que se decía en los medios sociales y era esa rabia psicótica sobre nosotros y no hacemos nada. Pero nosotros solo somos los meteorólogos, decimos dónde están las tormentas. No lo creo. Empezó a llamar a los conductores y decirles que se retractaran. Correcto, esa fue la llamada, que no solamente se tomaran en cuenta los votos, sino que no se dijera que habían ganado. Él iba a ir al podio y si se mostraba que estaba perdiendo, iba a decir que iba a ganar, y exactamente eso fue lo que hizo. Este es un fraude sobre el pueblo de Estados Unidos. Es una vergüenza para este país. Nosotros estábamos a punto de ganar esta elección y realmente la ganamos esta elección. Y luego dijo esto. Ganamos y queremos que paren de contar. No queremos que encuentren votos a las 4 de la mañana para añadirlos ahora. Pero nadie estaba haciendo esos votos, estaban contando los votos. El foco se concentraba en los votos que llegaron por correo. En 2020 más demócratas votaron de esta forma que los republicanos. Estábamos ganando en todos los lugares y de repente ya no. ¿Qué momento más ideal para detener el conteo? Un presidente republicano que quiere quedarse en el poder, no importa qué. Sin importar lo que digan los votantes. Llevo diciéndolo desde el día que Leo escuché que iban a ser decenas de millones de votos. Me encanta este país, me encanta esta democracia y me entristece mucho ver lo que muchos de mi partido están intentando hacer. Bill Gates es un republicano conservador que trabajó en temas de integridad de votantes para el partido en Arizona durante años. Yo soy uno de Alex P. Keaton de los 80. Yo he sido republicano toda mi vida. Ahora es vicepresidente del condado de Maricopa, la Junta de Supervisores, que es el condado más populoso de Arizona. Entre sus responsabilidades está
administrar las elecciones. La elección se llevó bien. No hubo ningún tipo de fraude de medio de esto, no hubo corrupción. ¿Y por qué lo sé? Pues porque esto ha sido la elección más seguida y observado que hemos tenido. Yo tenía que asegurarme de que no iba a pasar nada inadecuado o fraudulento. Usted no estaba descontando nada. No, yo tengo que investigar lo que me traen, lo que me llama la atención, y yo sigo con los representantes de las elecciones. Y no hubo nada, no pasó nada. Para Gates y sus colegas, la locura comenzó en las horas después de que cerraron las urnas. Por lo que a mí respecta, ya hemos ganado. Antes de que terminara el conteo, los simpatizantes que creían que el presidente había ganado Arizona comenzaron a agolparse en el centro. Esto era un circo, era la palusa para la extrema derecha y estaban a las afueras del centro de elecciones y realmente no es habitual eso. Por todo el país, las autoridades electorales estaban apresurándose para contar las boletas que habían llegado, porque entre ellos en Filadelfia estaba Al Schmidt, uno de los 3 comisionados de la ciudad y el único republicano. Él se postuló prometiendo la integridad electoral. Una de las cosas en las que participé como miembro del Partido Republicano en la ciudad y el Estado fue la integridad de las elecciones. Desde que tomé mi cargo en el 2012, me han enviado más de 2 docenas de casos a nivel de investigación, a nivel de local, de Estado y federal. Nosotros estábamos en el centro de convenciones de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, y había una televisión y pasaba allá al lado, justamente. Y el presidente empieza a decir, ¿por qué siguen contando? Ya tenemos los resultados. Estamos ganando en Pensilvania con mucho margen. Y lo que el presidente estaba diciendo, que había ganado millones de estadounidenses que se le quitaran sus derechos. Y eso es totalmente contrario a la democracia. Es muy molesto ver eso. Aquí tenemos algunos estados claves. 325.000 votantes. Lo hicieron por correo. Y eso lleva días para contar todos esos votos, porque no se puede empezar a procesar los sobres hasta las 7 de la mañana de la ley de la día del sorteo, porque es la ley que hicieron los republicanos. Y este es un punto clave, especialmente en Pensilvania. Esto es el sistema más moderno ahora de las elecciones a nivel de código en décadas. Al expandir la votación por correo, se había aprobado antes de la pandemia, en el 2019, por parte de la legislatura republicana. Estos fueron normas republicanas. El rechazo de contar esos votos tempraneros por correo iba a dañar el país. Si no se puede contar, se crea ese espacio para Trump y su pandilla y toda esta gente para salir y empezar a contar mentiras sobre el hecho de que se robaba esta elección. Le vamos a demostrar al pueblo de Estados Unidos que Arizona es un lugar de Trump. Está pasando notablemente en estados que podían ir para uno o para lo otro. En Arizona, la campaña de Trump dijo que los lapiceros que se estaban usando no podían permitir la lectura en las máquinas. Eso fue al principio. Vamos a empezar a hacer ruido para los que intentan cambiar la elección. En Georgia se propagó esto, que se estaba moviendo una maleta secreta de votos de Trump, de Biden, que se estaban agregando al conteo. Vi 4 maletas que sacaron de debajo de la mesa. Algo que el vicegobernador republicano Jeff Duncan examinaron y encontraron que no tenía base. Realmente ver esto desde el principio al final, hay una tendencia que se puede explicar. Y no eran maletas, realmente eran cajas ya aprobadas que se habían utilizado en todo el estado. En Filadelfia, a Trump le fue mejor que en el 2016, mejor que Romney en el 2012 o McCain en el 2008. Estaba perdiendo Pensilvania porque le fue mucho peor en los suburbios de Filadelfia.
Sin embargo, como Trump desacreditó a las grandes ciudades, iba a ser uno de sus ataques políticos falsos. En Filadelfia, los abogados de Trump dijeron que los observadores republicanos no habían tenido acceso al conteo. Uno de los abogados le pidió al juez Diamond una orden de emergencia para detener el conteo y dicen que no tenían a personas en la sala. Eso es lo que han dicho fuera del tribunal, pero dentro, este abogado de Trump reconoce que había, y aquí citamos, una persona no cero de personas en su sala. Y el caso fue descartado. Aparte de que este abogado le mintió al juez y cometió perjurio, él fue lo más lejos que pudo. Teníamos observadores republicanos ahí cada segundo, cada minuto, durante el conteo. Pese a estas acusaciones de Trump y su gente, ese conteo terminó de esta forma el sábado, después de las elecciones. En última instancia, todo se desarrolló en Filadelfia. Y después de Filadelfia se decidió... CNN piensa que Joseph R. Biden Jr. es el presidente número 46 de los Estados Unidos. Joe Biden declaró la victoria. ¿Cómo fue eso? Que los votantes veían este resultado. Fue increíble, increíble ver esto. Mientras eso estaba pasando, sabíamos que Rudy Giuliani venía a Filadelfia. ¡Ay, qué día más fabuloso! Fue ahí al Four Seasons para decir que los votos de nuestros votantes no debían contarse. Y entonces iba a traer ese tema. Era... En Filadelfia mantienen en secreto los votos de la gente que se ha muerto. Es muy sospechoso como método. Fue degradante. Ninguna seguridad. Cero. Patético. La gente en este país no tiene ninguna garantía de que esos votos sí se iban a contar. Fue una farsa, un momento, en mi opinión, de lo peor en este periodo postelectoral. Y apropiado. Tiene que haberse puesto unánimemente para Joe Biden para que recuperara el tiempo. Obviamente no esperaban tener esto en Four Seasons Landscaping, en una zona industrial, cerca de un crematorio y cerca de una tienda de artículos sexuales. Y fue en el momento, Trump no quería oír esa noticia. Dos de sus consejeros políticos principales le dijeron que ya había acabado todo y él escuchó y dijo que no, que quería seguir luchando. Eso fue lo que decidió. Él decidió colocar a Giuliani como encargado y Giuliani iba a hacer lo que él quería que Giuliani hiciera. Y eso es lo que llevó a este momento, esta sala de reunión de prensa a mediados de noviembre presentando a Rudy Giuliani y a la abogada Sidney Powell. El sistema de votación Dominion fue creado en Venezuela, dirigidos por Hugo Chávez, para asegurarse que él no perdiera ninguna elección. Lo único que queda es votar. Podía haber sido la misma persona 30 veces. Una de las características principales que tiene es la capacidad de cambiar votos. Gracias. Ben Ginsberg, el abogado republicano que ha batallado a los demócratas en muchos recuentos, estaba observando. Cuando vi esa conferencia de prensa pensé, por Dios, ¿es posible eso? Porque si no había nada, ¿cómo iban a inventarse eso? Y luego toda la conferencia de prensa siguió y miré por la ventana pensando, ¿se acaban de inventar todo esto? Y así fue. Este memorándum de la campaña, 6 días antes de la campaña, dice, primero informado New York Times, Dominion no tiene vínculos empresariales con Venezuela. Dominion y uno de sus ex empleadores demandaron a Giuliani y a Powell por más de $8,000 millones. Y luego vino una querella que decía que una persona que fuera razonable concluye que las declaraciones eran realmente declaraciones de hecho. Que alguien le diga eso al Comité Republicano, porque todavía tienen la mentira de Powell en sus redes sociales. En una declaración para un caso relacionado, Giuliani dijo que su información vino de un ex empleado de Dominion que tenía vínculos con Antifa en medios sociales. Esas cosas en el medio social, Instagram, Facebook, Twitter, o alguna otra cosa. Creo que fue Facebook.
También reconoció que no tuvo el tiempo para investigar los dichos. Alyssa Farrow era la directora de comunicaciones en la Casa Blanca cuando se estaban presentando todas estas mentiras al presidente Trump. Usted dice que en noviembre parecía que había un reconocimiento tácito del presidente que había perdido, pero algo cambió. Sí, algo cambió y creo que fue cuando las teorías de conspiración y esas personas que tenían esas teorías estuvieron en acceso, como Sidney Powell, Mike Lindell, Michael Flynn, y Bannon también estaba hablándole. Entonces cambió. Yo creo que él lo creyó. Esta elección fue un fraude. El expresidente cree que ganó la elección. Y eso es aterrador, porque otra cosa que sus televidentes deben saber, que las personas alrededor del presidente, las personas cuerdas, sabían que no había ganado y le mentían si le decían que había sido robada la elección. Hubo más de 60 demandas que presentó la campaña Trump y solo prevalecieron en un caso, en Pensilvania. Pero el número de papeletas afectadas era demasiado pequeño para cambiar el resultado en el estado. Ninguna de las objeciones que trajo fueron considerados por los tribunales para cambiar el resultado de las elecciones. Georgia tuvo más de una decena de demandas. Bueno, aquí se trataba de deshacer los resultados y que la Asamblea General eligiera a sus electores. Ralph Rastenberger, el secretario de Estado de Georgia, un republicano conservador que apoyó a Trump y que ha luchado en temas electorales, ordenó un recuento por todo el estado. Ese recuento a mano confirmó que no hubo fraude generalizado en las máquinas. No, nunca vimos ninguna prueba de fraude para cambiar el resultado de las elecciones. Hubo 250 investigaciones en marcha, pero eran un par de personitas aquí y ahí haciendo cosas, pero realmente nunca fueron 12.000 votos, nunca. Sin embargo, el presidente Trump puso un tuit y tanto Raffensperger como su esposa fueron amenazados. La gente empezó a amenazarla a ella, mandándoles textos intimidantes. Bill Gates también fue amenazado. Y también el comisionado Al Schmidt, que testificó en el Congreso sobre esto. Diga la verdad o sus 3 hijos serán tiroteados, incluyendo la dirección, los nombres de mis hijos, una foto de nuestra casa. Los policías no pueden nada por usted. Cabezas en picos, traidores. Realmente no hemos tenido noticia de incidentes. Aquí se vio una tendencia. Yo iba a la televisión, iba a hablar de la verdad y en pocos minutos había un tuit que decía algo insultante o inflamatorio. El último meta es el vicegobernador, Geoff Duncan, Georgia, no es un republicano verdadero, es corrupto y él debe ser reemplazado. Y en minutos mi esposa o yo recibíamos amenazas en el teléfono, pero cosas sangrientas de gente que sonaba muy mal y diciendo cosas sobre la familia que querían intimidarnos y asustarnos. Y se trataba de acallarnos. Y entonces el presidente quería que algunos republicanos se sentaran. En cambio, a otros los invitó a Washington. Sí. Él invitó a los líderes de partido de Pensilvania. Sí, que vinieran a la Casa Blanca para que estuvieran ahí. Parece que les está haciendo como un trabajo de venta. Él quería decirles lo que él quería y ellos deberían considerarlo, cómo presentar a los electores y cómo certificar la elección en los respectivos estados, sin ninguno de ellos y terminó haciéndolo. Joe Biden gana por 61.000 votos. En Michigan, pese a perder con John Biden por más de 50.000 votos, Trump libró una batalla para que los resultados no fueran certificados. Pudo haber funcionado si uno de los 2 republicanos en la comisión no se hubiera resistido a las presiones intensas y votó con los demócratas para certificar los resultados. No tenemos que ejercitar un poder que no tenemos. Después de eso, los republicanos lo reemplazaron. Todo fue parte de una presión presidencial para favorecer a sus propios electores, basándose en
mentiras. No había evidencia creíble de fraude generalizado. Tal vez la presión más fuerte fue en Georgia. Le pidió al gobernador Kemp que convocara una sesión especial de la legislatura para que la legislatura pudiera nombrar a sus propios electores en vez de los electores de Biden que los electores de Georgia ya habían tomado. Bueno, si usted anula los votos de 2,5 millones de personas, que sean nuestros o no, me da igual, hubiese sido una sublevación en todas las comunidades y las calles. Hubiese sido un ataque a la democracia. Una versión de eso, por supuesto, se dio después. Conforme se acumularon las demandas y se acercaba el día de la toma de posesión, Trump esperaba que el secretario de Justicia, William Barr, con su departamento, lo respaldaría y le diera solidez a sus reclamos. ¿Dónde está el Departamento de Justicia, el FBI aquí? ¿Él está investigando? No sé dónde está. ¿Se están escondiendo? Barr estaba investigando. Bill Barr tuvo un memorándum que le dijo a los fiscales en el país que podían empezar a mirar las cuestiones de fraude, que es algo que el departamento no solía hacer hasta la certificación de los votos. Se vio claramente como una presión que ejercía sobre los fiscales en todo el país para al menos decir públicamente o mostrar signos de que estaban investigando fraude electoral. Y Bill Barr quería eso. Y la realidad es que no había nada. Y en un final se dio cuenta de eso. En una entrevista con la AP, Barr contradijo las afirmaciones de Trump, diciendo que hasta la fecha no hemos visto fraude en una escala que podría afectar un resultado distinto en la elección. El presidente está rabioso y llama a Barr para una reunión y los dos empiezan a aullarse el uno al otro. Barr le dijo a Trump que habían revisado todo lo que le estaba pidiendo y que no había nada. Y Trump se puso bastante nervioso y Barr dijo, no, esto no es real, señor. Y en un momento Barr describió a Giuliani y los demás, lo que le acompañan como payasos. Y él dijo, quizás, pero no salía de hablar de lo mismo. No era solo personajes como Judy Giuliani que estaban impulsando esto. Había otros que estaban listos para hacer el trabajo sucio para revertir el resultado. Pax y el fiscal general de Texas, que era un seguidor de Donald Trump, presenta una demanda judicial diciendo que Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia deberían ver esos votos anulados porque no habían seguido sus propias leyes a la hora de contar los votos y cómo se habían llevado las elecciones. Él decía que millones de votos deberían haber sido anulados. La presentación no tenía sustento constitucional, que el fiscal general de Texas no puso el nombre en la querella. Pusieron una letanía de acusaciones complicadas y básicamente mentiras. Venía diciendo que los votos de Filadelfia no deberían haberse contado porque utilizan las máquinas de Dominion, pero no, realmente hechos así, que eran completamente absurdos y falsos. Otra cosa que era absurda, la querella hablaba de resultados estadísticos, hablando de que la probabilidad de que Biden ganara en 4 estados, cuando tenía un adelanto a las 3 de la mañana, el 4 de noviembre, era de menos de 1 en... Para que cambiara el voto de esa manera, la probabilidad en un estado es 1 en un trimillón, 1,15 ceros. Para que suceda en los 4 es a la cuarta potencia de todo eso. Era una tontería, una mentira. El análisis ignoró todo lo que la campaña de Trump sabía, porque los votos por correo y el conteo de los votos al inicio, algunos estados iban a mostrar una ventaja inicial de Trump que no se iba a mantener. Pese a la demanda, otros 17 fiscales generales republicanos firmaron un documento legal respaldándolo. Y una cantidad abrumadora de legisladores republicanos se unieron a ese esfuerzo. Por solicitud de Trump, Mike Jefferson de Luisiana presentó un email a sus colegas republicanos pidiéndoles que firmaran respaldando la demanda de Paxton.
Después que se presentó el documento, mientras se estaba redactando, yo le pedí al colega que lo estaba preparando que no lo hiciera. Yo no lo firmé porque me parecía que no estaba bien, que estaba mal, realmente. Y es cuando me empezaron a llamar y me decían, ¿qué pasa? ¿Que no vas a luchar? ¿Vas a permitir que se robe la elección? Al final, 126 republicanos de la Cámara firmaron el documento. Adam Kinzinger, un republicano de Illinois, no lo hizo. ¿Cuántas personas firmaron ese documento que creían realmente las cosas que decía? Si tuviera que adivinar, 5 a 10. Creo que había un sentimiento entre los que lo firmaron. Algunos de ellos por lo menos dijeron, bueno, vamos a hacerlo para jugar el juego del presidente Trump. Y pensé que eso no era hacer nuestro deber. Que McCarthy me dijo directamente que no lo iba a firmar. Y yo le dije, muy bien, realmente no deberíamos asociarnos con ese documento. Y horas más tarde él lo firmó. Ese documento salió sin el nombre de Kevin McCarthy y lo dijo que le dejaron fuera sin que él lo supiera y luego firmó. Inicialmente no quería firmarlo y luego recibió mucha presión. Lo que se observa ahí es que la gente firma algo en lo que no creen para que no les presione políticamente. Es gente que tiene miedo y que no lideran la base. La Corte Suprema ni siquiera ventiló la demanda. La mayoría de la Cámara estaban diciendo, no quiero ninguno de los votos de Pensilvania, no quiero ninguno que cuente, basándose en esa mentira. Para mí, personalmente, residentes de ese estado estaban tratando de favorecer a mi madre y a mi padre basándose en mentiras. No sé cómo no pueden tomar eso como algo personal. La anulación de votos. Que no se contara el voto de la gente, basado en nada. Nada en absoluto. Esto es absolutamente increíble y difícil de entender. ¿Y qué va a pasar en la próxima elección? ¿Cuánta gente va a firmar documentos con una argumentación legal para mandar eso al Tribunal Supremo? Esto siempre pasa en DC y muchas reglas se rompieron aquí y me preocupa que las cosas no se normalicen. Cuando regresemos, la llamada telefónica de Trump al funcionario electoral en Georgia. Solo quiero 11.780 votos. ¿Le estaba pidiendo que violara la ley? Eso es lo que parecía. Antes de la elección, usted era una estrella que estaba surgiendo en el Partido Republicano en Georgia, pero ahora no se está postulando a la reelección. ¿Qué pasó? Vamos, hablando de estrella en ascenso, no sé si es una buena palabra, pero cuando yo estaba haciendo mi campaña había dos candidatos. Jeff Duncan, conservador. En el 2018, en el estado de Georgia, Duncan se presentó con sus valores republicanos y ganó. Así que nadie puede cuestionar sus valores cuando temas sociales, económicos, en política exterior, no hay manera en que usted sea una liberal. No, yo soy conservador porque creo en esos valores, no por ser elegido. Yo nací en un ambiente conservador, mi familia es conservadora, las empresas que llevo son conservadoras y así soy yo. Pero en el 2020, después de que Duncan no estuvo de acuerdo con los reclamos, a mí me desanimó ver gente que quiere poner su carácter ahí para realmente decir medias verdades o mentiras y cambiar el resultado de una elección. Duncan se encontró en un momento de la furia republicana, así como el secretario de Estado Raffensperger, cuyo despacho fue inundado de llamadas de electores que le pedían que cambiara el resultado de la elección. Quiero hablar con Brad Raffensperger, quiero hablar con esta gente por no hacer las cosas correctas. Estas elecciones fueron robadas. Sentíamos el odio que salía de nada, de un espejismo, de esas cosas que te hacían creer de que Donald Trump no había perdido. Usted pudo muy fácilmente mantener su boca callada, no decir nada, seguir la corriente. ¿Valió la pena poner en juego en pro de la verdad? Claramente merecía la pena, sin duda. El vicegobernador se encontró entre los pocos que estaban dispuestos a hablar con la verdad, pero no estaba solo.
indignado por las amenazas que recibían sus trabajadores, el republicano de Georgia, Jeff Stellon, se convirtió en un crítico muy vocal, muy abierto de las mentiras. Bueno, el gerente de nuestro almacén estaba sacando la basura. Era un joven, llevaba unos pocos años trabajando para nosotros y luego estaba la gente ahí con las cámaras. Vas a ir a la cárcel, vas a la cárcel. Él es un empleado de un almacén, nada más. El 1 de diciembre de 2020, él emitió esta fuerte advertencia dirigida al hombre más poderoso del mundo. 2 minutos antes iba a salir, uno de mis amigos me llamó y dijo: Gabe va a tener una conferencia de prensa. Fíjate lo que dice. Señor presidente, usted no ha condenado estas acciones o este lenguaje. Estos son elecciones. Esto es el pilar de la democracia. Y todos ustedes no han dicho nada y son cómplices de esto, diciendo que se tiene que cometer actos de violencia. Alguien va a sufrir, alguien va a morir. Y luego quiso decir todo lo que yo quería decir. Estaba de acuerdo. Esto es el pilar de las elecciones, hacer esto a este nivel. Realmente pensé, tengo que hacer algo que es muy importante y que los estadounidenses entiendan que los votos cuentan. Pese al ruego de Sterling de bajar el tono, el presidente siguió con su campaña de presión. El gobernador podría poner fin a esto fácilmente si supiera qué es lo que hay que hacer y no lo hace. Solo días después criticó al gobernador de Georgia, Brian Kemp, por no ayudarlo a revertir la elección, algo que Kemp no podía hacer legalmente y no tenía base para hacerlo. Hasta ahora no hemos encontrado a la gente que sea suficientemente valiente para hacer lo correcto. Y no queríamos mentir delante del público para Donald Trump. Y entonces Trump se apoyó en el investigador en jefe de las elecciones. El pueblo de Georgia está tan enojado con lo que viene pasando y ganó por más de 100.000 de votos. ¿Qué puedes hacer? Es importante para este país. Lo sorprendente para mí era a qué nivel Donald Trump se estaba implicando para cambiar los resultados de las elecciones en Georgia. Empezamos a escuchar de llamadas que venía haciendo. Sí, estaba esa llamada a Brad Raffensperger que salió en la tele. Realmente están intentando deshacerse de unos votos en Georgia de gente que había votado desde fuera. Realmente fue una vergüenza para cualquiera que apoya la democracia. Después de repetir una letanía de mentiras, dijo que estaba notificando al secretario de Estado Raffensperger que, en su opinión, el secretario estaba violando la ley al ignorar sus teorías de conspiración falsas. No lo están denunciando. Esto es criminal, es un delito. Y no puede pasar esto. Es un gran riesgo para usted. ¿Usted sintió que lo estaban amenazando? Bueno, es una manera de presionar. De todo lo que le dijo en la llamada, ¿qué es lo que más le queda? Bueno, seguía volviendo a eso de que solo quiero 11.780 votos. Y bueno, quería tener más votos. Con todos los votos ya se había contado todo y ya se había contado todo. ¿Les estaba pidiendo que violara la ley? Eso parecía, y es una vergüenza como estadounidense escuchar a un presidente de Estados Unidos tener ese tipo de lenguaje. Realmente no es adecuado esto. Lo que él pedía no era algo que se contemplaba por la ley del Estado, los hechos o la Constitución. Esa llamada telefónica es prueba clave en la investigación que llevan a cabo los fiscales en Georgia, que están examinando si Donald Trump violó la ley en sus esfuerzos por revertir la elección. Pero Raffensperger dice que Trump ni siquiera estaba cerca de lograr esto en sus esfuerzos por revertir estos comicios. Más adelante, un memo que pudo haber destruido la democracia. Realmente es un modelo de lo que hay que hacer para evitar el voto del pueblo. En las semanas
después de la elección, los más cercanos a Donald Trump decían que él eventualmente iba a aceptar la realidad. Había personas en su alrededor, George Kushner y John Meadows en particular, que le estaban diciendo también a los republicanos del Congreso que quizás él iba a ceder, que iba a lograr aceptar que había perdido. Y que no es claro cuánto de eso era que estuviesen deseando lo que fuera así. La mayoría de los republicanos en el Congreso pasaron las primeras semanas, decían a los reporteros que Trump tenía todo el derecho de buscar soluciones legales, pero los casos se fueron, fracasaron. Una y otra vez el equipo de Trump no tenía prueba creíble de fraude significativo, pero la mayoría de los republicanos no reconocían la realidad para no contradecirlo. Eso es parcialmente porque venía la elección de senador en Georgia y necesitaban que Trump ayudara. Kelly lucha por Mitt David también, se lo digo. Y en parte porque tenían proyectos gigantes de gastos que tenía que promulgar. Y entonces hubo noticia de último momento. Ahora mismo ha recibido la mayoría de los votos necesarios para la presidencia. El 14 de diciembre el colegio electoral formalizó la pérdida de Trump. El 20 de enero. Hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden. Los republicanos que habían tratado de pasar las semanas anteriores tratando de aplacar a Trump se dieron cuenta que todo había sido llenado con las mentiras de Trump. Trump se enojó con los republicanos y puso un tuit: demasiado pronto para rendirse. El Partido Republicano tiene que aprender a pelear. El presidente estaba buscando otras vías. Sí, recibieron un dato de alguna persona que había habido una reunión en la oficina oval muy extraña con el consejero especial y el abogado especial para que se investigara la elección, y también que Mark Flint, el anterior consejero de seguridad y fiscal general, fue despedido mientras él estaba hablando de que separasen las máquinas electorales. Y fue increíble que hubiese habido una conversación de ese tipo con un antiguo militar, un líder anterior, hablando acerca de que las máquinas de votación estaban erradas. Y Flynn habló de esto. Dio la versión en Newsmax antes de esa reunión. Y hay gente que habla de ley marcial y es algo que nunca hemos hecho. La ley marcial ha sido invocada 64 veces. Sí, los oficiales funcionarios le dijeron que esto es ilegal, no tenemos la autoridad de hacerlo. Trump fue eventualmente convencido de que dejara eso, pero se concentró en otra: descarrilar el proceso de certificación de los votos electorales. Una vez que Trump se da cuenta que lo del fraude no va a acabar en nada, acaba él con otro plan nuevo para sembrar la duda, para quizás conseguir que estos estados manden otros tipos de electores. El 19 de diciembre envió un tuit diciendo a sus simpatizantes que vinieran a Washington el 6 de enero para protestar contra los resultados en una marcha organizada por un grupo, Women for America First, con vínculos con personajes como Roger Stone y Steve Bannon. Esa organización se había convertido en la fuerza de facto para los reclamos de fraude en la elección. Incluso hubo un recorrido por todo el país para que los legisladores rechazaran los resultados. Mientras la organización impulsaba las teorías de conspiración, el presidente seguía con su ataque a la democracia en el Capitolio. El fiscal secretario de Justicia de Estados Unidos se va de la administración. Se inició así una campaña diaria al Departamento de Justicia, de acuerdo con un informe por parte de los demócratas en la Comisión Jurídica, basándose en entrevistas con los funcionarios de Trump, Jeffrey Rosenberg y Richard Donner. Trump directamente le pidió al Departamento de Justicia que socavara el resultado de la elección. Lo hizo 9 veces. Y su secretario de la presidencia rompió con política y presionó al Departamento de Justicia para que viera los reclamos de fraude en la elección.
La teoría más loca fue eso del Italygate. Mark Meadows le mandó un correo al secretario de Justicia en funciones para estudiar esa teoría de que había un contratista italiano que estaba utilizando unos satélites para cambiar el recuento de votos y el conteo de votos en las máquinas en Estados Unidos. En una llamada en diciembre con el nuevo subsecretario de Justicia, Trump dijo que solo decir que la elección fue corrupta y dejar el resto a mí y a los legisladores republicanos. Trump sabe que si el Departamento de Justicia trae cuestiones de corrupción o fraude y dice que están investigándolo, permite que los congresistas republicanos hagan el resto del trabajo y presionen a los estados para empezar con auditorías. Y eso le da margen para operar entre ese momento y el 6 de enero. La noción detrás de eso, con los seguidores de Trump y Trump, venían diciendo, no se preocupen, lo vamos a rectificar, no se fijen en los hechos ni en la ley, lo vamos a arreglar. Trump siguió presionando al funcionario, diciendo que esto fue una elección ilegal y corrupta. Y según el fiscal en esa conversación, Hughes, Trump le dijo a Rosen que el Departamento de Justicia estaba fracasando en informar sobre estos delitos. Rosen estaba firme y dijo que no podía hacer mucho el departamento. Trump también se reunió con otro funcionario para sacar al fiscal general interino para que no siguiera con estos reclamos de Trump. Pero eso implicaba una reunión en la Casa Blanca en enero. Esto realmente salió de la serie Apprentice. Trump tenía a Rosen y Clark para el trabajo de secretario de Justicia de Estados Unidos, y el presidente recibe la noticia de que si Clark sustituye a Rosen va a haber consecuencias enormes y que muchos funcionarios del Departamento de Justicia se iban a marchar y que más renuncias iban a caer después de esto. Fue realmente una iniciativa suicida que se describió durante esa reunión. El presidente decidió que no valía la pena con estas renuncias masivas y se olvidó de eso. Entonces se basó sus esperanzas en Mike Pence, basándose en un memorándum escrito por el abogado conservador. Vamos a hablar del memo de Eastman. ¿Cuál fue su reacción? Fue simplemente me asombró que hubiesen tenido un plan con las reglas del juego tan claramente establecidas que violaba completamente la Constitución. El memo de Eastman sacaba un memo de 6 pasos que se iba a aplicar el 6 de enero. Pedía que se descartaran todos los electores de 7 estados y convertir al presidente como reelecto. Eastman dijo que iba a socavar su memo, pero dijo una historia muy distinta en un video de un activista progresista. Estábamos ahí 300, el 2 de enero, vía Zoom, en una llamada, y todos decían, no va a hacer nada. Y en entrevistas con medios conservadores, tenemos que pensar que va a haber una batalla que va a tener lugar. Mucho tiene que ver con el valor de los que participen. Y sería bueno decir que el vicepresidente Mike Pence tiene que hacer algo. Este nivel de corrupción no es tolerable. Y creo que el vicepresidente tiene que actuar ya. Es muy peligroso, es un plan específico para cómo ignorar los votos del pueblo, que hubiese entonces separado todas las bases fundamentales legales en las cuales nuestra democracia y nuestro país están basados. Los fundamentos se establecen en la Constitución, específicamente la sección 1, artículo 2. Es muy claro sobre cómo se selecciona al presidente. Los electores estatales hacen una lista, la lista se firma, se certifica y se envía a Washington. Una vez ahí, el presidente del Senado, el vicepresidente, abre todos los certificados en frente de la Cámara y del Senado.
Los resultados se cuentan y la persona con la mayor cantidad de votos es presidente. En ninguna parte dice que el vicepresidente puede revertir la voluntad del pueblo por algún tipo de invento sobre fraude. Y sin embargo, eso era lo que el presidente Trump quería que ocurriera. Públicamente, Pence incrementó las esperanzas, diciendo en una marcha en Georgia: tendremos nuestro día en el Congreso. Sucederá. Escucharemos las pruebas. Pence habló con otros para ver si había alguna forma de cumplir con esta decisión inconstitucional, incluyendo, de acuerdo con Bob Woodward y Robert Costa, el ex vicepresidente Dan Quayle, quien convenció a Pence que él no tenía poder constitucional para descartar las elecciones. También estaba el rol de Steve Bannon impulsando este plan. En la llamada dijo: usted tiene que llamar a Pence y tenerlo acá. Vamos a enterrar a Biden el 6 de enero. Vamos a enterrarlo de una vez por todas. Pence dice que ha hablado con todos los abogados habidos y por haber, y llega a la conclusión de que no tiene poder, que dice el presidente que tiene. Y Trump se enfrenta a él, le chilla, le grita, le dice que es un traidor, y la reunión acaba muy mal entre esos dos hombres. Pero eso no detuvo al presidente para presionar al vicepresidente por Twitter días antes de la certificación. Y al volver, estábamos en una llamada y le dije a Kevin McCarthy: cuando la gente está convencida que se le robó la elección, la violencia va a llegar. La respuesta de él fue sencilla: ¿qué más? Un golpe de Estado en Estados Unidos, socavando la democracia. January 6 de enero de 2021. ¿Dónde estabas tú ese día? Sí, claramente, me acuerdo. Hay algunas cosas que sobresalen, como el 11 de septiembre. Este es otro. El día que el Congreso iba a certificar los resultados para el presidente electo Joe Biden, miles de personas llegaron a la capital. Biden no ganó esta elección. Fue fraude. Ira a lo que pensaban que era una elección robada. Sin duda que los votos se robaron. Y el Tribunal Supremo no nos ayuda, nadie nos ayuda. Yo me despierto a las 4:30, había autobuses en todas partes. No había manera de llegar a la oficina de donde estaba yo. Esta línea le da toda la vuelta al monumento de Washington. Y había un tráfico enorme a las 4:30, 5 de la madrugada, y estaban ahí en la explanada y miles de personas ya a esas horas tempraneras. Estaba claro que iba a pasar algo. ¿Cuándo se empezó a preocupar del 6 de enero como día? Un par de días antes del 6 de enero estábamos en una llamada con todos los republicanos de la Cámara. Kevin McCarthy, en ese momento no sabíamos cómo iba a ir con el tema de la certificación. Dijo: voy a objetar. Y le dije: Kevin, entiende esto, la violencia estallará. Cuando la gente piense que se ha robado la elección, la violencia va a llegar. Y él respondió simplemente: ¿y qué más? Así que el 6 de enero estaba claro lo que iba a pasar. Ellos se creyeron que iban a robarnos a la elección. A la multitud le habían dicho mentiras de la elección, no solo por Trump, sino también por los simpatizantes en el Capitolio y en los medios pro-Trump. Estaban alentados de tomar medidas. Que crean en esto. Y se les dijo cómo tienen que pensar sobre esos republicanos que reconocen que Joe Biden ganó, los que estaban basándose en la realidad. Esto es lo más increíble, estos republicanos y el comportamiento de ellos. Muchos de
de las caras famosas estaban ahí. Vamos a recuperar nuestro país. Pero no solo para la multitud, también con el libro de Peril de Bob Woodward y Bob Costa. En los días previos al 6 de enero, Steve Bannon, John Eastman, Rudy Giuliani y otros se congregaron en un hotel a 2 cuadras de la Casa Blanca para conversar de planes para postergar la certificación. Miren, esto no va a ser como se creen que va a ser. El 5 de enero, Bannon dice lo que va a pasar en su podcast War Room. Va a ser extraordinariamente diferente. Esto va a suceder y todo pasará mañana. Así que adelante y listos, a por todas. Estaba claro que Steve Bannon estaba asociado con lo que hacía la campaña. Yo creo que la gente estaba ahí para acabar con la democracia, o acabar con el proceso democrático, al menos. Yo sabía que era la cara del Estado dentro del Estado en el Partido Republicano, así que no quería salir demasiado en público. Yo nunca llevo mi arma al complejo del Capitolio, pero sí lo traje aquel día. Yo estaba preocupado a ver qué es lo que pasaba. Ojalá no hubiesen escuchado los discursos que acabé escuchando, algunos muy informatorios. Los oradores en la marcha habló John Eastman con el memo que detallaba cómo Pence podría violar la Constitución, así como muchos otros republicanos que vieron la oportunidad para unirse en la gran mentira. ¿Van a hacer lo que hay que hacer para luchar por Estados Unidos? Adelante, adelante. Esto es un juicio por combate. Pero como lo prefirió, el orador principal fue el presidente. Entre tanto, en las cámaras del Congreso, el proceso de certificación entró en una pausa, con objeciones de senadores republicanos y algunos legisladores republicanos. Yo quiero apoyar la objeción. A inicios de ese día, el vicepresidente Pence emitió un comunicado diciendo que no iba a seguir las instrucciones de Trump, lo que enojó al presidente, tal como se lo dijo a la multitud. Mike Pence, ojalá hagas lo que hay que hacer para la Constitución y para este país. Y si no, me decepcionarás mucho. Trump siguió hablándole a la multitud, diciéndole que tomaran acciones. Nunca se harán con este país con debilidad. Hay que ser fuertes y decididos. Muchos tomaron esas palabras de una manera literal. Y todos vimos cómo el esfuerzo para revertir esa elección se tornó en un ataque violento y sangriento que aumentaba con las horas. Era una cuestión inimaginable. Que pudiera haber una turba de personas dentro que habían irrumpido en el Capitolio y habían atacado a los oficiales de policía, tratando de entonces de entrar a las cámaras donde estaban los representantes. Uno no podía darse cuenta y que eso estaba sucediendo porque eso es totalmente no estadounidense. Antiestadounidense. Y sin embargo, muy cercano a ocurrir en este país. Este video muestra al republicano de Utah, Mitt Romney, alguien que la turba considera poco amistoso, que se dirigía justamente donde estaban. Los oficiales del Capitolio le pidieron que se retirara. Y luego se enfrentan a la turba y los hacen ir hacia otro sitio. El vicepresidente Pence
El hombre que muchos hombres dicen que tenía que ser colgado ese día, estaba en la Cámara y tuvo que ser evacuado de la sala del Senado minutos después de que los insurreccionistas ingresaron en el Capitolio. Según con los informes del Washington Post, uno de los ayudantes del vicepresidente Jay Jacob, que estaba con Pence durante la insurrección, envió un email a John Eastman después de que salieron de la sala. Él dijo, por lo que hiciste y estamos bajo sitio. Eastman respondió responsabilizando a los insurreccionistas a la conducta del vicepresidente. Y Eastman contestó que realmente fue la culpa del vicepresidente y de Jacobs por esto. Si se hubiese hecho lo que había que hacer con transparencia, no habría pasado. Si hubiese seguido como te pedíamos, no habría pasado. La conversación que usted tuvo con su esposa, ¿fue como eso? Esto era diferente. Realmente nunca pensé que no iba a sobrevivir a esto. Realmente sí se sentía que si entraban al Capitolio y superaban barricadas de policías, nada los iba a parar ya. Fue una conversación bastante difícil. Yo nunca había pasado por esto antes y ojalá no tenga que tener otra vez una conversación de este tipo. Tenemos 2 niños pequeños y no quería asustar al resto de la familia, pero parecía que todo podía pasar, porque había amenazas de bombas, había anuncios en Twitter, había mensajes en Telegrama y otras plataformas con milicias que iban a llegar al Capitolio y que van a matar a todos, así que en ese momento no estaba claro cómo iba a acabar eso. Al otro lado de Pennsylvania Avenue, en la Casa Blanca, Trump está aislado viendo los eventos por televisión. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la violencia, sus simpatizantes que estaban atacando a los policías, golpeando a policías, miembros del Congreso que se estaban escondiendo, protegiendo sus vidas. ¿Cuál fue su respuesta? Kevin McCarthy tuvo una conversación con él y le explicó cuán mal estaba la situación y que todo el mundo estaba entrando a las oficinas. Y dijo, bueno, parece que Trump contestó que parece que ellos estaban más molestos que lo que estaba usted. Pasó una hora, algunos en el equipo de Biden estaban muy preocupados de que no iba a haber transición, según fuentes de CNN. Que Trump y su turba habían logrado interrumpir el conteo de votos y podrían haber encontrado una manera de mantenerse en el poder. Gracias a Dios no hubo más personas matadas, pero al principio no se sabe. Esa turba está desquiciada. Llega diciendo que la elección fue robada en Estados Unidos de América. Incluso miembros de Congreso que decían, este es como 1776. Y esa es una revolución sangrienta. Pues claro que va a haber violencia, que va a haber una insurrección en el Capitolio. Y de eso se trataba. No era un ataque solamente contra los símbolos de nuestra democracia. Realmente era un ataque contra la transferencia pacífica de poder de un presidente hacia otro. Después de que terminó la insurrección, cientos habían resultado heridos. Había 5 muertos y el Capitolio había sido atacado en más de 200 años. Y cuando regresemos, ¿Trump tratará de robar la elección otra vez?
¿Usted cree que va a tratar de imponer algún tipo de autocracia? Yo creo que absolutamente lo hará. Horas después de que los insurreccionistas hubieran sido expulsados del Capitolio y que todavía había vidrio y sangre en el Capitolio, el Congreso regresó a sesionar. Volvamos al trabajo. Tenían que certificar la elección presidencial. Cuando volvimos a la Cámara esa noche, había la oportunidad que Kevin McCarthy fuera un líder y que pudiese decir, en ese momento es momento de reconocer que la elección ya ha finalizado y tenemos que unirnos para cicatrizar. Me levanto para dirigir sobre lo que pasó aquí en esta Cámara hoy. Estaba en la Cámara escuchando lo que él dijo. Al principio fue así, pero luego entonces fue muy claro que estaba presentando objeciones a los resultados y eso no puedo entender por qué lo hizo. Para escuchar preocupaciones sobre la integridad de las elecciones. Al final de la noche, 2/3 partes de los republicanos, incluyendo el liderazgo, votaron por no certificar el estado de Arizona Tengo que protestar y objetar. y no certificar los resultados de Pensilvania. ¿Usted cree que estos legisladores votaron para no contar estos electores después de este ataque, del derramamiento de sangre? ¿Usted cree que realmente creían que esta causa? Ni una palabra. Yo no quería nada de eso tampoco. Pero uno se puede convencer si hay esa convicción de que voy a seguir el juego un poquito más para poder llevar una nueva dirección, o quizás voy a seguir el juego porque no tengo esa fuerza y influencia para cambiar el rumbo del barco. Cuando pensamos en los héroes del vuelo 93 del 11S, todos esos pasajeros que protegieron el puesto de piloto y salvaron el Capitolio, si no lo hubiesen hecho, tendríamos un Capitolio destruido que se hubiese tenido que reconstruir y muchas muertes, pero lo hicieron juntos. Y realmente, cuando la gente se manifiesta, eso puede cambiar el rumbo de las cosas, especialmente cuando son los líderes. La mentira se mantuvo en los medios pro-Trump, justificando a los insurreccionistas. Esto no son teorías de conspiración con mentiras, son tonterías que la gente quiere decirnos. ¿Entiendes? Principios, les encanta el mercado libre y la libertad. Una semana después, la Cámara votó por someter a juicio político a Trump por incitar a la violencia. Mi voto para impugnar al presidente es una decisión muy clara. No hay disculpa para las acciones del presidente Trump. Si bien algunos republicanos, la mayoría se quedó con Trump y se negó a votar en contra del juicio. 232 los sí y los no son 197. 10 republicanos que no están con su Pero partido. 10 republicanos votaron por someterlo a juicio político. 3 de esos hablaron con nosotros hoy. Sí, voté a favor de que lo impugnara y le hicieran juicio político porque él provocó, es muy claro, la violencia ese día. A mí me pareció que no me quedaba más elección. Como conservador, republicanos, creemos en la Constitución y la regla de derecho. ¿Se sorprendió usted que solo 10 votaron? Quizás un par de días antes del voto, quizás el día antes del voto, sobre el juicio político estábamos 25, porque había hablado con 25 personas. Me fijé en estas personas y cada uno de ellos acabó votando de forma diferente. Siempre hablaban de elección. Hola a todos. Liz Cheney era la republicana número 3 cuando votó por el juicio, porque estaba tan preocupada donde podría llevar la gran mentira de Trump a la nación. Tenían funcionarios locales que estaban siendo amenazados de muerte, miembros del Congreso que me dijeron que pensaban que el presidente debería ser pasado por un juicio político después del 6, pero tenían miedo de votar de esa forma porque entonces su seguridad, la seguridad de sus familias estaban en juego. Así que eso es una situación que no llevamos desde la guerra civil. Nunca cuando venía esa violencia, y esa violencia precisamente viene del presidente.
Esto será un cáncer para nuestra Constitución y nuestra República. Cheney se ha convertido en una crítica de los que están apoyando la gran mentira, incluyendo el líder republicano Kevin McCarthy, quien dijo esto 2 días después de la elección. El presidente Trump ha ganado esta elección, así que no se queden callados. En mayo, la representante por Nueva York, Elise Stefanik, desafió a Cheney, por supuesto. Cheney es más conservadora que Stefanik. Cheney votó por Trump más a menudo que Stefanik, pero Stefanik respalda las mentiras de Trump en la elección y Stefanik derrotó a Cheney por la posición de liderazgo. Se convirtió en una situación que era cada vez más clara que permanecer como líder del Partido Republicano estaría dispuesta a perpetuar esa mentira y yo, por supuesto, no me sentía cómoda con eso. ¿Cuántos de sus colegas republicanos que perpetúan esta gran mentira, incluyendo con sus comentarios o con sus votos, cuántos de ellos creen realmente en ella? Muy pocos, muy pocos. Hay muchas personas que presentan su futuro político por delante y la fortuna que puedan tener en vez de cumplir su deber. Así que pienso que de ciertas maneras sí hay temor físico de lo que Trump podría hacer o qué amenazas le podrían hacer. En otros casos pienso que es un cálculo político que realmente habla de sus aspiraciones y su ambición. ¿Cuál es el peligro de que estas autoridades sepan que a sus sabiendas, que cedan a sus demandas, a sus solicitudes sobre la gran mentira? Bueno, el peligro es que una vez que se hace en este tema, ¿por qué no repetirlo con otras cuestiones o preguntas? No se trata de izquierda o derecha, se trata de lo que es justo o no. Las instituciones no se mantienen por sí mismas en la realidad. Tiene que haber la gente adecuada para superar esos momentos difíciles. Realmente, por poco superamos eso el 6 de enero, pero tenemos que seguir superando las pruebas en el futuro. Cuando sus colegas dicen que apenas se mantuvo esto por había personas específicas con gran riesgo para su integridad, que se pusieron a defender como la gente en el condado de Maricopa o personas como el secretario de Estado de Georgia, personas como el comisionado Schmidt de Filadelfia. ¿Usted cree que en última instancia una decena de estas personas reemplazadas por otras personas de Trump, entonces la democracia puede fracasar? Yo creo que es una amenaza, realmente. Cuando estábamos conduciendo y vemos que una medianera ha sido golpeada, no conseguiría resistir otro impacto. Y cuando volvamos, ese segundo impacto encabezado por el expresidente Trump podría estar viniendo. O gana legítimamente, que es posible, o si pierde otra vez, intentará robarlo otra vez. Un golpe de Estado en Estados Unidos. Ahora estamos casi a un año de las elecciones de medio periodo, que típicamente mide la fortaleza de un presidente en ejercicio. Elise Cheney, ¿qué me dicen de ella? Ahora hay creciente evidencia de que esas elecciones van a probar la fortaleza del expresidente Trump. Sus cifras se están hundiendo más rápido que cualquier otra persona que he conocido. Que ha trabajado a convertir a las autoridades electorales en gente leal a él o que salgan de su despacho. Desháganse de ellos y de ellas. El fiscal general de Trump, Eastman, habló en una investigación encubierta por un activista. Esta gente no tiene agallas. Y si los largamos para las primarias del 2022, como condición para conseguir las elecciones, a lo mejor tenemos una oportunidad. Pero ahora mismo no lo tengo claro. La conducta de Trump tiene al legislador Anthony González, preocupado. A mí me parece que él ha asesorado lo que
no salió bien el 6 de enero porque no consiguió robar la elección. Quien se puso en su camino y él metódicamente está progresando con todos los niveles, desde el Senado hasta los condados, para conseguir los republicanos que no le dejaron robar la elección para echarlos. Lo que me asusta es que el secretario de Estado también esté de acuerdo porque tiene mucho poder tratando de las elecciones. En Georgia, Raffensperger, el secretario de Estado que se negó a encontrar los votos que Trump necesitaba para ganar Georgia, se enfrenta a un desafío del legislador republicano Johnny Hayes. Hayes dice que está apoyándose con la mentira de Trump y ha apoyado por el mismo Trump. En Arizona, el representante estatal Mark Finchem va a tomar un puesto que dejó un demócrata. Arizona, representante del estado Mike Finch, está con nosotros y qué bien lo ha venido haciendo. Él realmente ha conseguido el apoyo de Donald Trump. Él ha dicho reiteradas veces que hubo un fraude, ha pedido la desverificación. Tiene posibilidades de ganar esa primaria. Si hay gente así en esos puestos clave de ahora en adelante, creo que hay un gran peligro. 8 de los 10 republicanos que votaron por el juicio político se enfrentan a desafíos en las primarias por republicanos apoyados por Trump o que han sido apoyados, incluyendo Liz Cheney. Donald Trump apoya abiertamente su derrota. ¿Le preocupa eso? No. Espero ganar. Podría perder. Usted dice que no lo va a hacer, pero cualquier cosa es posible. Si usted pierde su carrera por esta posición que ha tomado, ¿qué va a pasar? No importa lo que pase, nunca dejaré de luchar por la Constitución, nunca dejaré de luchar también por la ley, el Estado de Derecho. Para mí ni siquiera hay una opción o un cálculo, es lo que es lo correcto, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se tiene que hacer. 2 de los 10 no se van a postular a la reelección. Uno de ellos es el legislador González, se retira después de 2 mandatos. Este estilo de vida, el viajar, el conseguir fondos, no funcionaba antes. Ahora ya me queda claro que hay que salirse. El otro es Adam Kinzinger, que dijo que quería luchar contra la política de las divisiones en vez de la reelección. Las salidas están pasando también a nivel estatal. Jeff Duncan, el vicegobernador de Georgia, ya no se va a postular a la reelección. No quiero decir y hacer las cosas que tengo que hacer con una primaria con Donald Trump jugando esos jueguecitos a los que está jugando. Duncan está hablando del Partido Republicano después de Trump y escribió un libro, GOP 2.0. Y no es solo las autoridades electorales. Estamos hablando también de, ¿recuerdan de Chris Starrell, el editor de Fox que dijo que Arizona había sido ganado por Biden? Él fue despedido en enero. Fox dice que lo hizo por una reestructuración. El jefe de él se jubiló. Una fuente en Fox News le dijo al Washington Post que me echaron porque mi apreciación no era buena y que las cifras no eran tan favorables para mí como Dan Bongino. Y eso me pareció risible porque realmente no es mi trabajo. Mi trabajo no es decirles lo que les apetece escuchar. Bongino es un analista conservador, no es periodista. Encima de esto, varios estados están llevando a cabo reformas electorales para evitar supuestamente fraudes electorales. Ustedes saben, como el que no hubo. Estamos hablando de 19 estados que tienen nuevas leyes. Intentar solucionar un problema que no existe. Alguna gente dice que no hubo fraude. Pasa, pero muy poco. Pero más allá de esfuerzos para hacer que los esfuerzos se hagan, hay esfuerzos para luchar contra los resultados electorales. Estamos hablando de 8 estados para ver cómo los políticos no pueden influir en los resultados, como en Georgia, por ejemplo. Algún del poder que tenía el secretario de Estado, alguien que está comprometido para mantener el régimen de derecho, ahora queda en la legislatura que está controlada por los republicanos.
Una cantidad de estados han tratado de tomar las elecciones, de que se las quiten a los profesionales y dárselas a los políticos. Así que la legislatura estatal, como en Georgia, le da ese poder a los legisladores para que entonces cambien los resultados. Eso me preocupa muchísimo. Este año no ha habido mejor ejemplo de un conteo politizado como la auditoría que se hizo en el condado de Maricopa, en Arizona, en el verano y en la primavera. Un grupo que se autollama los Cyber Ninjas. Cero experiencia, no saben de auditorías. Hay un tal Doug Logan que los lleva, él ha estado con la órbita de Trump desde el principio. La gente vio imágenes de estos Cyber Ninjas viendo a papeletas con luz ultravioleta. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban buscando con esa luz? Buscaban bambú en los votos porque había unas teorías de conspiración que miles de votos se habían enviado desde Asia y que si había rastros de bambú eran esos votos de los que hablaban. Si uno acepta las teorías de conspiración o cree en la facilidad de que la elección le fue robada a Trump, esa auditoría lo hace a uno sospechar del conteo de votos. Al final, los ninjas dijeron que Biden sí ganó en Maricopa, en Arizona, que era lo que el condado había certificado. Sin embargo, Pensilvania podría estar a punto de llevar a cabo una auditoría partidista similar. ¿Usted cree que estos republicanos realmente creen que hubo fraude o es simplemente, miren, simplemente? Creo que porque hay elecciones que vienen pronto es una motivación para lo que vienen haciendo. Todo ha pasado después de las elecciones del 2020. Un intento planeado para no cumplir la voluntad del pueblo, con decenas de eventos, maniobras, presiones de campaña, amenazas de violencia, violencia real, que se llevó a cabo a lo largo de meses y continúa hasta el día de hoy. ¿Usted cree que lo que el presidente Trump y sus subalternos estaban intentando era un golpe? Bueno, cuando uno intenta no contar los votos y quiere cambiar la voluntad del pueblo, no sé cómo se llamaría eso. Realmente es difícil hablar de un golpe en Estados Unidos. Parece que es una noción del tercer mundo. Lo que se podría venir llamando no es otra cosa que un golpe. Pienso que se puede llamar de muchas maneras, pero ningún presidente en la historia de nuestro país lo ha hecho anteriormente. Y tenemos que asegurarlo que ninguno lo vuelva a hacer. Pero si Donald Trump logra a cambiar suficientes opositores y las leyes cambian, podría pasar otra vez, pero en esta ocasión podría funcionar. Si volvemos con el guión, con gente que está en los puestos claves, en instituciones claves, y más fieles a él, realmente nos va a llevar a dos posibles resultados. O gana legítimamente, lo cual puede ser, o si pierde otra vez, intentará robarlo otra vez. Debería ser el designado, ¿no? Intentaré frenarlo como pueda. Como ciudadano que ama este país y respeta la Constitución, es mi responsabilidad. La pesadilla sería la siguiente, y no me parece tan extraño que pueda suceder. Donald Trump se va a postular y será el nominado del Partido Republicano. Si es que nadie lo reta, Joe Biden va a ser demasiado mayor para lanzarse. Muchos de ellos piensan que él no se va a volver a lanzar. Así que la situación podría ser que Donald Trump puede ser presidente de nuevo, y este es un hombre que ha desafiado nuestras instituciones en todo sentido. Y para los que han trabajado con Trump, el temor no es solo socavar la democracia, sino que una vez que regrese a la Casa Blanca, que rompa el experimento estadounidense. ¿Usted cree que él va a tratar de imponer algún tipo de autocracia? Yo creo que absolutamente lo hará. Hay cosas que él quería hacer cuando estaba en la presidencia al principio, que eran mucho más allá del alcance de lo que debería ser un presidente, pero muchas veces simplemente era la motivación de que volver a ganar las elecciones, y eso es lo que hacía que hiciera las cosas. Es muy diferente para un segundo término, y eso es lo que me preocupa más. ¿Puede dar un ejemplo? Bueno, quizás el Departamento de Justicia se ponga en contra de sus opositores, o quizás ir en contra de la prensa libre. Ha utilizado los militares para razones políticas también.
Eso es terrible. Es una advertencia que le estamos mostrando de republicanos conservadores. Podrían notar que, aparte de unos periodistas, las voces que escuchó esta noche han sido exclusivamente republicanas, porque no hay nada, aquí no hay nada partidista, no hay nada liberal sobre respaldar a la democracia. El experimento estadounidense es un experimento. No está garantizado. Cuando Ben Franklin dijo una república, si la logramos mantener, no estaba haciendo una broma. Realmente, él decía que esta democracia hay que luchar por mantenerla. ¿Qué tan preocupado está usted? Estoy muy preocupado por el futuro de esta democracia. Y nunca pensé que iba a tener esa preocupación. No pensaba que íbamos a tener ese tipo de giro hacia el autoritarismo en la democracia nuestra. Estoy muy preocupada por nuestro país. Me preocupa que el tipo de violencia política, el tipo de abandono al Estado de Derecho, el abandono de la Constitución que hemos visto, sí amenace los pilares de la democracia de nuestro sistema. Y el hecho de que muchas personas de mi partido estén dispuestos a permanecer callados o lo van a permitir o son cómplices, eso nos habla mucho del peligro. Es un lugar muy peligroso para nuestro país, es una situación muy peligrosa. Yo estaba conversando con un amigo de este documental esta noche sobre la visión de nuestra democracia, el socavamiento del régimen de derecho y el respeto hacia los hechos. Y me dijo, aludiendo a la cita de que avergonzó a Joe McCarthy en 1954, alguien tiene que decir, al menos, ¿no tiene usted decencia? Por otro lado, mi amigo me dice, alguien tiene que estar escuchando cuando se dice eso. Lo importante es, varias personas han dicho esto, periodistas, políticos, republicanos conservadores, como los que escuchó esta noche, están aterrorizados sobre el fin del experimento estadounidense. Han estado gritando, ¿no tienen ustedes decencia con esto de Trump? Y el problema es que Trump ha contestado y la respuesta es no. No, no tiene. Y sus simpatizantes parece que no les importa. Y si la vasta mayoría de los republicanos, las autoridades, les importa, como debería serlo, bueno, no están actuando acorde con eso.